Hola hermosa familia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al Ministerio Palabra de Amor. En este domingo nos sentimos honrados de tenerte junto a nosotros una vez más. Gracias por todas las personas que domingo a domingo se reúnen junto a nosotros para ser partícipes de esta preciosa reunión que tenemos todos los domingos. Personas de habla hispana, personas que están acá dentro de los Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos, amistades cercanas, que de hecho tenemos amigos que viven a 5 minutos de casa, sin embargo ellos se reúnen junto a nosotros a través de las redes sociales y plataformas. A ti también que estás fuera de los Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, porque también hay personas que visualizan y ven el material de Palabra de Amor desde Dinamarca, desde España, desde Alemania, desde Holanda. Hay muchas personas que desde allá se reúnen junto a nosotros para poder aprender de la palabra de Dios. Al igual que en toda nuestra hermosa Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Dios te bendiga en cualquier parte del mundo donde tú te encuentres, donde estés escuchando o viendo esta transmisión. Porque sabemos de que el Espíritu Santo ha generado a través de esta plataforma un movimiento precioso, el cual me involucro en ello porque también yo aprendo mucho. Palabra de Amor es un ministerio el cual formamos muchos parte del mismo, detrás de cámaras, detrás de sonidos, detrás de grabación, detrás de las enseñanzas, de cada escritura, detrás de cada oración hacia el ministerio, incluyéndote a ti, detrás de cada dispositivo donde hay miles de personas, donde domingo a domingo se reúnen a ver la transmisión. Semanalmente estamos alcanzando casi 75,000 personas, gloria a Dios, semanalmente, que ven las transmisiones y enseñanzas dominicales. Dios bendiga tu vida de una manera especial y sobrenatural. Esperamos que a través de Palabra de Amor tú puedas recibir una palabra el cual sea edificante, el cual tú recibas en tu corazón, y que cada palabra que salga de nosotros, que seamos, como dice el lema de este ministerio, sea instrumento en las manos de Dios. De eso se trata este movimiento, de eso se trata esta plataforma, este ministerio, de ser ese instrumento en las manos de Dios, donde día a día nosotros podamos impactar vidas de otras personas al igual que tú. Donde al salir de estas enseñanzas, de estas prédicas, tú implementes y ejecutes lo que el Espíritu Santo te está entregando en tu corazón. El poder ser un mejor ser humano, el poder ser un mejor padre, una mejor persona, un mejor amigo, un mejor hermano, una mejor esposa, un mejor esposo, un mejor hijo, una mejor abuela, un mejor abuelo, un mejor hermano en Cristo. Donde nuestra vida vaya transformando cada vez que nos acercamos más a Jesús. Nosotros hemos aprendido domingo a domingo que mientras más nos acercamos a Jesús, más transformamos nuestra vida. Hay algo que el efecto Jesús provoca en nuestras vidas. Y es una transformación genuina. No volvemos atrás. Cada vez que tenemos un encuentro con Jesús, algo tiene que cambiar en nuestras vidas. Y de eso se trata este ministerio. Que tu vida sea ese instrumento en las manos de Dios, donde a través de ti, de tus labios, de tu estilo de vida, de tus acciones, de tus reacciones, otras personas puedan conocer a Jesús. Otras personas puedan seguir los pasos que tú estás siguiendo. Porque si cada uno de nosotros está siguiendo los pasos de Jesús, podemos dirigir a otros hacia los pasos de rectitud, de vida, a los pasos de Jesús. Esperamos que todos los domingos, en esas reuniones, podamos celebrar lo que el Espíritu Santo nos entrega domingo a domingo. Y para dar inicio a la enseñanza del día de hoy, quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos, vamos a dar inicio con una oración. Padre, te damos gracias en este domingo, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia que día a día, Señor, nos alcanza. Señor, en este domingo quiero pedirte por mi casa. Quiero pedirte por la casa de cada una de las personas, Señor, que están detrás de cada dispositivo, Señor, escuchando o viendo esta enseñanza, esta transmisión. Señor, bendice sus vidas.
Bendícenos, Señor, de una manera especial y sobrenatural. Que la sangre del Cordero, Señor, esté cubriendo nuestros hogares en este tiempo, Señor. En este tiempo donde las tinieblas, Señor, se están tratando de levantar. Mas, sin embargo, Señor, tu palabra nos ha enseñado que nosotros somos la sal y la luz de este mundo, Señor. Aunque las tinieblas se levanten, Espíritu Santo, nosotros sabemos que tú vas a levantar aún más el brillar de esta generación, Señor. Donde muchas personas, Señor, van a hablar de ti. Donde muchas personas, Señor, levantarán tu nombre en alto, Señor. Y en ellos me incluyo, mi casa y yo, Señor. Te serviremos a ti de todo corazón, Señor. Anhelando, Señor, que en todo momento nos utilices como instrumento en tus manos. Señor, en este domingo te damos gracias, Señor, por todo lo hermoso que has hecho. Sin importar, Señor, lo que estemos pasando, por el problema que estemos pasando, Señor, en este instante, por la situación, Señor, tal vez incómoda que nos encontremos, Señor. Aún en medio de esa tormenta, nosotros sabemos de que tú estás en control y que todo obra para bien, Señor. Señor, aquellas personas que están pasando por un quebrantamiento de salud, Señor, pasa tu mano sanadora sobre ellos. Señor, pasa tu mano sanadora sobre ellos, Señor. Aquellas personas que han tenido, Señor, un encuentro con un quebrantamiento de salud, que los médicos, Señor, probablemente no encuentran solución y se han agotado las fuerzas y los recursos humanos, Señor, para aquellas personas que están en esa situación de enfermedad. Señor, nosotros sabemos de que tú puedes obrar, que tú puedes hacer de lo imposible algo posible, que tú creas, Señor, donde no hay. Señor, que tú creas donde no hay, Señor. Señor, en este domingo tocamos esa puerta, Señor. Tu palabra nos enseña que el que busca encuentra, Señor. El que toca se le abrirá. Y en este domingo, Señor, tocamos, Señor, esos milagros. Entrega esos milagros, Espíritu Santo, para aquellas familias que están clamando, Señor, en este instante, en este domingo, Señor, por un milagro de vida, Señor. El que busca encuentra, Señor. Estamos buscando tu voluntad, Señor. Haz tu voluntad en este tiempo. Haz tu voluntad en mi casa, haz tu voluntad en aquellas personas que están teniendo un quebrantamiento de salud, al borde de la muerte, Señor. Señor, ten compasión. Señor, derrama tu gracia y favor sobre aquellos hijos tuyos, Señor, que están en necesidad. Espíritu Santo, te damos gracias en este domingo. Señor, que cada palabra, Señor, que recibamos en este domingo a través del ministerio Palabra de Amor, Señor. La enseñanza que iremos a recibir el día de hoy, Señor. Pasa carbón encendido por los labios de tu siervo. Para que cada palabra que salga a través de mí, Señor, sea conforme a tu agrado y voluntad. Señor, haz de mí ese instrumento en tus manos. Y que esa semilla sea entregada, Señor, en nuestras vidas. Y que dé fruto, fruto en abundancia a través de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y como ya notaste, Pastora Nelly nos encuentra junto a nosotros el día de hoy. Y tengo que contarte un poquito de la historia de qué hay detrás de su ausencia. El día de hoy, Pastora Nelly no pudo estar con nosotros porque a media semana, el día miércoles, ella se sometió a un procedimiento médico. No se ha estado sintiendo bien. Y te damos gracias a ti porque hay personas que saben la situación y la condición en la que mi esposa se encuentra y han estado orando por nosotros. Pastora Nelly está pasando justo en este momento a través de una recuperación de un procedimiento médico que tuvo el día miércoles. Tuvo que volver a hacerse otro procedimiento el día viernes. Ha tenido 2 contactos en su cuerpo, médicamente hablando, el cual le han creado un poquito de altibajos en su movilidad.
Esa es la razón por la cual ella necesita estar en reposo por aproximadamente 5 días, del viernes a martes aproximadamente. Entonces por eso es que no se encuentra junto a nosotros. Pero ella se encuentra a través de oración, se encuentra junto a nosotros en oración, está con nosotros pendientes en todas las transmisiones y enseñanzas. Y eso es lo que está pasando, por eso es que tú notaste la ausencia de Pastora Nelly, porque todas las mañanas, los domingos, ella abre los servicios, siempre sonriente, muy contenta. El día de hoy le extrañamos, pero sabemos que el siguiente domingo estará con nosotros. Amén. Para ir haciendo un poco dinámico lo que estaremos hablando el día de hoy. El domingo pasado tuvimos una enseñanza poderosa, volviendo a la casa de mi padre. De esa manera titulamos la enseñanza del domingo anterior. Si en este instante estás escuchando por primera vez esta transmisión, yo te recomiendo altamente que vayas a ver la transmisión del domingo pasado. Se llama la transmisión, la enseñanza del domingo anterior, se llama Volviendo a la casa de mi padre. Estuvimos discutiendo el libro de Lucas, capítulo 15, del verso 11 al 31. Estamos hablando sobre la parábola del hijo pródigo. Y por eso titulamos la enseñanza Volviendo a la casa de mi padre. Pero como te dije el domingo anterior, que íbamos a tener series de esta enseñanza porque es hermosa. Es una parábola que tiene 3 ángulos. El domingo anterior vimos el ángulo de la perspectiva desde el hijo que se había perdido, que se había malgastado, había desechado, había, como dice la palabra de Dios, había desperdiciado de una manera brusca la herencia que su padre le había dado. Pero aquí quiero llegar yo con eso. Dice la Escritura, y lo discutíamos el domingo pasado, que este hijo de manera desenfrenada malgastó su vida, malgastó su tiempo y malgastó el dinero que su padre le había heredado. Hablábamos el domingo anterior, aquel hijo que se había ido de la casa de su padre, había topado fondo y entre los cerdos reaccionó y lo hizo volver a la casa de su padre. Discutíamos muchísimo los puntos de vista, perspectivas y todas las caídas que este hijo tuvo. Pero el día de hoy quiero darle continuidad a la misma parábola. Mas sin embargo, el día de hoy estaremos parados desde otro ángulo de la historia. Así como tú lo escuchas. El domingo anterior vimos la perspectiva del hijo menor que malgastó desenfrenadamente lo que su padre le había dado y topó fondo entre cerdos y vuelve a casa. Hoy estaremos hablando desde otro punto de vista de la misma parábola y el día de hoy estaremos hablando del padre, así como tú escuchas. Y si podemos titular la segunda enseñanza, que es esta de la parábola del hijo pródigo, la llamaremos desde la casa de mi padre. Esta es la enseñanza número 2 de la parábola del hijo pródigo. Desde la casa de mi padre hemos titulado esta segunda enseñanza. Y para irte hablando un poco de la misma, vamos a dar inicio con un verso bíblico que me encanta. Y aquellas personas que les gusta tomar notas, papel y lápiz, a partir de este momento que la enseñanza de hoy está fascinantemente buena. Vamos a irnos a Deuteronomio 6, del 5 al 7. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí estoy viendo algunos comentarios preguntando el verso bíblico y lo voy a repetir. Deuteronomio 6, del 5 al 7. Y dice así: y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice el siguiente: y estas palabras que yo mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa
¿Escuchaste? Y andando por el camino, y al acostarte y al levantarte. Amén. En pocas palabras, estamos viendo una instrucción que el Espíritu Santo nos regala el día de hoy, que está plasmada en Deuteronomio 6 del 5 al 7. Primeramente le está diciendo que esas palabras que se le son entregadas, las tiene que guardar ¿en dónde? En su corazón, y que amará con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas a Dios. Y de la misma manera tendrá que instruir a sus hijos para que sus hijos amen y reciban en su corazón y que amen con todas sus fuerzas al mismo Dios. Lo siguiente es lo que a mí me fascina y ha estado en mi cabeza y quiero compartirlo contigo. Donde dice que repetirás a tus hijos. O sea, repetirás a tus hijos es constantemente estarles hablando de las grandezas y maravillas que el Señor está haciendo con nosotros, que ha hecho con nosotros, que ha hecho con nuestra familia. Y probablemente va a decir, Pastor Emilio, soy el primero en mi familia que conoce del Señor. Soy la primera generación que conoce de Jesús. Mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos jamás le sirvieron a Jesús. Soy la primera generación. Qué hermoso que seas la primera generación. Porque a partir de ti, de generación en generación, tú tienes la carga a partir de este momento de repetir a tus hijos, a tus nietos, a tu generación después de ti, repetidamente hablarles de Jesús. Hablarles de las maravillas que Jesús está haciendo en este momento contigo. O tal vez tú eres una persona que ha crecido de generación en generación aprendiendo de Jesús. Y tal vez eres la quinta, la 10ª generación que de generación en generación han pasado un legado precioso a tu vida. En mi caso, soy un caso muy raro e intermedio. Estoy rompiendo cadenas. He roto cadenas de mis generaciones anteriores y estoy forjando en mis hijos un nuevo legado. He tomado lo mejor, las maravillas, las cosas preciosas que mi padre y mi madre tenían. He desechado lo que no es correcto, porque no puedo juzgar a mis padres, a la educación que me dieron, a los principios que me entregaron. Basado en la Escritura, yo tengo que tomar lo mejor de ellos, honrar sus vidas, y lo que no fue correcto, simplemente no pasarlo de generación en generación. Es muy lamentable cuando nosotros nos encontramos con personas que están pasando cadenas generacionales una y otra vez. Tú ves a las familias endeudados y esa deuda pasa a la siguiente generación y esa deuda pasa a la siguiente generación y así sucesivamente. Son familias que vienen endeudadas todo el tiempo. Familias del alcoholismo. El abuelo fue alcohólico, el papá fue alcohólico, el hijo es alcohólico y ahora el hijo le está enseñando a su hijo a ser alcohólico. Padre embriagándose con su hijo. De la misma manera, vicios y muchas cosas que rompen a nuestras familias de generación en generación. Está en nosotros el hacer lo correcto, está en nosotros el romper lo que no es agradable delante de Dios y forjar en nuestros hijos una nueva generación, un nuevo legado. Y por eso me fascina lo que dice Deuteronomio 6 del 5 al 7, pero específicamente al final del verso 7, donde repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Porque de esta manera nosotros instruimos a las nuevas generaciones, a nuestra generación. Constantemente estarles hablando del amor de Jesús. Sé bondadoso, sé amoroso, sé una persona recta, una persona justa, no mientas, habla siempre con la verdad. Esfuérzate, sé valiente, lucha, mantente en oración, conságrate, mantente en santidad. ¿Cuántas niñas hoy en día no llegan en santidad a su matrimonio? ¿Por qué?
Porque probablemente en casa no tienen ese hábito. Se ha roto. Forjar a unos hijos, varones que respetan a su pareja, que desde chiquitos están orando por su futura pareja. Y esto viene a golpearte a tu vida en este momento. Porque probablemente eres padre. Tienes un hijo, tienes una hija. Pero le has dicho, has inculcado en su corazón lo que te estoy diciendo en este momento. Es algo importantísimo que ha venido a darme vuelta a mi estilo de vida, a mi manera de pensar. Esta parábola del hijo pródigo ha venido a abrir mis ojos de una manera increíble. El ángulo del hijo extraviado que vuelve a casa de su padre. Y el día de hoy estaremos hablando desde otro ángulo. Desde otro ángulo. Desde la casa de mi padre. Hoy estaremos hablando no por aquel que se fue. Hoy estaremos hablando de aquel que se quedó en la casa. La parábola del hijo pródigo tiene muchos ángulos. El primer ángulo es el hijo que se va a malgastar su vida. El siguiente ángulo es el padre que se queda en casa. Y el tercer ángulo es el hermano mayor que se queja de lo que está pasando. Y eso hablaremos el domingo que entra. Pero para continuar, desde la casa de mi padre. Entonces encontramos en la historia, en la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15, el verso 11. Y dice de la siguiente manera: y un hombre, que es el padre, tenía 2 hijos. Continuó Jesús hablando. Está Jesús hablando en esta parábola. Y recordemos que cuando Jesús enseña a través de las parábolas la similitud del reino acá en la tierra. Entonces, cuando tú escudriñas la palabra de Dios, cuando tú te metas a aprender sobre la palabra de Dios, tienes que aprender a analizar los ángulos donde Jesús está enseñando. Jesús en este momento está enseñando la parábola del hijo pródigo, pero Jesús está enseñando en realidad lo que el reino de los cielos representa acá en la tierra a través de esta parábola. Entonces continúa. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de herencia. El hijo menor se acerca al padre, ojo, y le dice: papá. Ni siquiera es el hijo mayor, es el hijo más pequeño, el chiquito de la casa, el consentido, porque en muchas casas el chiquitito es el consentido. Y no me vas a decir que no, porque yo vengo de una familia hispana y el pequeño es el consentido. Entonces, aquí vamos al asunto. En cada enseñanza vamos a formarnos esa imagen, la escena bíblica. Está el padre y el hijo se acerca y le dice: papá, se me antoja a partir de hoy que me entregues lo que me corresponde, que me entregues mi herencia. Y te estoy hablando a ti, padre o madre hispana. ¿Qué harías tú si tú estás en tu casa, estás en tu empresa, estás en tu hogar, y de repente llega un hijo tuyo, el menor en este caso, y te dice: papá o mamá, ¿sabes qué? Yo quiero lo que me toca a mí de herencia. Y conociendo nuestra cultura hispana, no le vas a contestar como este padre le contestó. O no vas a accionar como este padre accionó. Y cuando yo te vaya enseñando la perspectiva del padre en este día, quiero que vayas analizando y que te vayas autorrazonando cómo nosotros estamos viviendo, si estamos viviendo en realidad como la Escritura nos enseña que tenemos que vivir. ¿Amén? Entonces, dice que el hijo se acerca y dice: papá, yo quiero mi herencia, quiero lo que me corresponde. Y así el padre, dice el verso 12, repartió sus bienes entre los 2. O sea, viene el papá y le dice al hijo pequeño: ok, tú quieres tu herencia, entonces vamos a hacerlo de manera justa. Tú quieres tu herencia, tú quieres tu parte, aquí está tu parte, pero también aquí está la parte para mi otro hijo. Entonces el padre reparte lo que le corresponde a cada hijo. Y el hijo se va. Pero lo que yo me ponía a analizar desde la perspectiva del padre es que el padre no le negó la herencia a su hijo. Y nosotros, que venimos de una familia hispana y nuestra cultura hispana, nos podría poner a pensar, o hasta cierto punto en duda, si ese muchacho o esa muchacha, la menor de nuestra casa,
está bien recibir su herencia. Probablemente vas a decir, no, ¿sabes qué? Yo considero que no estás listo para la herencia. Yo considero que tú vas a echarte a perder, ¿no? Hemos trabajado tantos años, hemos levantado este negocio, hemos levantado esta empresa, tenemos tremenda granja, por ejemplo. Y no creo que tú estés al nivel para dirigir lo que a ti te corresponde como heredad. Considero que te harían falta un par de años más en madurez, en conocimiento. ¿O sabes qué, hijo mío? Venite a trabajar más temprano para ganarte esa herencia. Eso es lo que nosotros hubiéramos contestado en nuestra cultura a un hijo nuestro que se acerca a pedir su herencia. Normalmente en América Latina la herencia se reparte hasta que papá, mamá se van con el Señor y empiezan los hermanos a tomar lo que a ellos les corresponde. Ya sea haya dejado un testimonio, ya sea que haya dejado una herencia escrita con un abogado, lo que le corresponde a cada hijo y listo. Y hemos visto en muchas familias que terminan hasta peleándose porque no le agradó lo que a un hermano le tocó y a mí me tocó menos. O que a mí me tocó algo muy distante y a él le tocó algo muy cercano. O a mí me tocó algo muy grande y a él le tocó algo muy chiquito. Siempre encontramos discusión en el tema de herencia. Pero acá en la Escritura, en Lucas 15, la parábola del hijo pródigo, vemos a un padre que su hijo menor, no dice ni siquiera el hijo mayor, el hijo más pequeño se acerca a su padre a pedirle lo que le corresponde y el padre no se lo niega. El padre le dice, claro, aquí está lo que es tuyo y aquí está lo que es de tu hermano. Le repartió a los dos por igual. Entonces, ¿a qué te quiero llevar yo con esto? Mira lo que encontramos en Proverbios, para ir anexando otros versos bíblicos para que tú vayas conectando lo que te quiero enseñar en este día. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este padre que está aquí está aplicando los principios que viene de generación en generación, que ha venido instruyendo a sus hijos. El amar a Dios, el conocer a Dios, el camino de bien y el camino de mal. Él ha venido instruyendo a sus hijos desde pequeños, a los dos, al grande y al pequeño. Les ha hablado antes de dormirse. Les ha hablado antes cuando se levantan. Les ha hablado en casa y cuando andan en el camino. Como dice en Deuteronomio 5, del 6 al 7. Él ha aplicado estos principios en sus hijos. Él les ha inculcado, les ha enseñado que en la vida hay dos caminos. Está el camino de bien y el camino del mal. Por ende, este padre le entrega a su hijo lo que le corresponde. Porque como padre, él sabe que ha instruido a su hijo, pero está en la capacidad de su hijo para decidir cuál es el camino que va a tomar. El camino del bien o el camino del mal. Y en muchas ocasiones nosotros como padres nos da temor. ¿Y por qué nos da temor? Porque no hemos inculcado en nuestros hijos el que ellos puedan reconocer lo que es malo y lo que es bueno. Aún están confundidos o mezclan las cosas. O peor aún, tú que eres padre, probablemente no recibiste la instrucción basada bíblicamente hablando, basado en la Biblia. ¿Cuál es el camino de bien, el camino del mal? Por eso hoy en día vemos un montón de esposos y esposas que no respetan a sus esposas, esposas que no respetan a los esposos, hijos que no respetan a sus padres. Vemos muchas cosas que están mal en familias. ¿Por qué? Porque de generación en generación han venido recibiendo instrucciones que no vienen de parte de Dios. Culturalmente hablando nos hace falta muchísimo que aprender y me incluyo. Porque día a día aprendo tanto. Y hoy es una de esas que estoy aprendiendo aún más de la perspectiva del padre. Este padre le entregó a su hijo la herencia, no se la negó. ¿Y por qué no se la negó? Porque él sabía que había instruido a sus dos hijos como la Escritura le ha enseñado. Y como él fue instruido, y como el padre de su padre ha venido instruyendo para conocer el camino de bien y el camino de mal. El ser hombres rectos,
el ser hombres justos, el ser hombres respetuosos, trabajadores, honrados, que respeten a Dios sobre todas las cosas. Y por eso Proverbios 22, 6 nos recuerda que instruir a los niños desde esa corta edad, amar a Jesús, a ser rectos, ser honestos, hablar con la verdad. Cuando ellos crezcan, estarán parados en esa roca firme que no se apartarán en los días malos, en los días de tormenta. Cuando venga ese día flaco, ese día de debilidad, nuestros hijos sacarán esas herramientas que les ayudarán a mantenerse firme en medio de esa tormenta. Amén. Entonces este padre sabía lo que le había enseñado a su hijo y por eso le entregó lo que le correspondía. Pero dice lo siguiente, el verso 13 ahí mismo en Lucas 15. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue del país lejano. Allí desenfrenadamente derrochó su herencia. Se acabó la herencia. Recordemos a aquel padre que le entregó la herencia. Recordemos a este padre que no le negó la herencia a su hijo. ¿Y sabes por qué Jesús está enseñando en esta parábola del hijo pródigo? La representación del reino acá en la tierra. Porque mira lo que dice Romanos 8:17. Y el apóstol Pablo fue muy claro en Romanos 8:17. Dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, pues si ahora fuimos con Él, también tendremos parte de Él en su gloria. ¿Por qué Jesús nos está enseñando a través de la parábola del hijo pródigo que así de semejante es el reino de los cielos acá en la tierra? Porque hay una herencia que no será negada a nosotros. Somos coherederos en Cristo. Somos coherederos, hemos sido adoptados por el Señor. Por lo tanto, hay una herencia que nos corresponde. Y Dios no nos va a negar esa herencia. Esa herencia es tuya. Y esa herencia es el cielo. Pero hay algo importante que probablemente estás olvidando. Vas a decir, Pastor Emilio, pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que tú tienes que tener en tu corazón esos valores, esos principios, esas enseñanzas. Y si no te las dieron, es momento de que tú le pidas al Padre sabiduría para que te entregue en este momento esos pasos de rectitud para que tú puedas reconocer qué es lo que estás haciendo mal, desechar lo que estás haciendo mal y empezar a hacer lo que al Señor le agrada. Empezar a tener una vida recta, empezar a tener una vida de ejemplo, una vida que sea digna de contar, una vida que sea digna de heredarle a tus hijos. Vas a decirme, pastor, pero es que para mí es difícil soltar estas cadenas familiares, generacionales que vengo cargando. Se me hace difícil soltar algo culturalmente hablando. Pero se te va a hacer más difícil a ti cuando le venga ese día malo a tu hijo y tu hijo no tenga las herramientas para poder estar parado en esa roca firme. Y por eso nosotros somos coherederos del reino. Somos parte de una herencia. Y esa herencia no será negada para ti. Pero hay una responsabilidad grande en esa herencia que iremos aterrizando en esta enseñanza el día de hoy desde la perspectiva del Padre. Hay un Padre que no le ha negado a su hijo la herencia. Hay un Padre que sabe que a él le correspondía esa herencia y por ende no se la negó. Amén. Y más adelante nosotros encontramos, sabemos la historia de este hijo, malgastó la herencia, sabemos que topó fondo. Y cuando estaba topando fondo sabemos que algo lo hizo reaccionar. Ese algo que lo hizo reaccionar lo encontramos en el verso 18 de Lucas 15. Y dice así: tengo que volver a la casa de mi padre y decirle. Aquí es donde se activa algo en el hijo. Y quiero que pongas mucha atención, porque probablemente tú estarás ahorita mismo tratando de encajar la enseñanza que el día de hoy vamos a recibir. Y escucha lo que sucede acá. Al hijo se le activó algo en ese momento cuando topó fondo. Y dice lo siguiente: papá, él mismo meditando lo que a su padre le iba a decir.
le iba a decir lo siguiente: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Quiero hacer una pausa aquí. He pecado contra el cielo y contra ti. En ese instante se ha activado algo sobrenatural sobre este hijo. Este hijo necesitó reaccionar en este lugar, pero cuando él reacciona, se le activa el ADN que el padre le ha venido inculcando. Esas enseñanzas que él lleva, las lleva en su corazón, las lleva guardadas. Llegó el momento flaco, llegó el momento difícil, llegó el día duro, llegó el día malo. ¿Y qué es lo primero que se le activa a este hijo? Se le activa la enseñanza que su padre le ha venido inculcando de generación en generación, y él es una de esas generaciones que ha recibido la enseñanza de bien y del mal, y supo reconocer en ese momento que él había pecado contra ¿quién? Contra el cielo. Primeramente reconoció que él había pecado, había fallado contra el cielo. ¿Por qué? Porque ahí mismo donde él reacciona, ahí se activó ese ADN de hijo, ese ADN del reino, donde en ese instante se le activa y él reconoce que no está bien. ¿Cuántos de nosotros nos ha tocado que estar allí en ese lugar difícil, en el día malo, y reconocer que algo no tenemos bien en nuestra vida? Dice el verso 18 que él reconoció primeramente que había pecado contra el cielo y contra su padre. Él sabía que había fallado porque su padre le había enseñado desde muy pequeño qué era lo correcto, qué era lo bueno, qué era lo mejor para él como hijo. Mas sin embargo lo ignoró por cierto tiempo, a tal grado que el haber ignorado lo que su padre le había instruido lo hizo fracasar, lo hizo alejarse, fracasó y topó fondo. Pero esa enseñanza se le activa y reconoce que ha fallado contra el cielo y contra su padre. Y en ese instante ese chico corre. ¿Hacia dónde? Hacia el lugar correcto, hacia el lugar de rectitud, a sus principios. ¿Por qué te estoy hablando de esto a ti? Mira qué lindo lo siguiente. La Escritura nos enseña que hay un padre que ha instruido a su hijo. Hay un padre que le ha dado una herencia a su hijo. Esa es la similitud del reino acá en la tierra. Hay un padre que está en los cielos. Hay un padre que no te va a negar tu herencia. Eres coheredero de la misma. Hay un padre que ha inculcado algo en ti. Hay un ADN espiritual que tú llevas. Hay un ADN que se tiene que activar hoy en el nombre de Jesús. Y ese ADN se activa hoy en el nombre de Jesús para que tú seas esa nueva generación en casa. Esa generación que va a trascender el nombre de Jesús de generación en generación. Y esos días serán largos, porque tus hijos honrarán, amarán las enseñanzas y principios que tú como padre y madre les has entregado. ¿Sabes algo tan importante? Cuando nosotros estábamos extraviados, digo nosotros porque yo en un momento estuve extraviado. En ese momento nosotros no vemos nada más que el pecado, que el deseo. Y en ese lugar oscuro donde estamos no encontramos luz ni salida. Sin embargo, se activa en nosotros este ADN. Y salimos de ese lugar y empezamos a buscar lo bueno, lo que sabemos que es bueno, lo que sabemos que es correcto. Y empezamos a buscar a nuestro Padre para agradarle. Y eso es lo que sucede acá en la enseñanza del día de hoy. Pero quiero decirte lo siguiente, y esta es la parte que quiero que recibas, muy especial. Dice la Escritura que este padre tenía empleados
Era un padre que tenía mucho, a tal grado que le había heredado a sus hijos, mas sin embargo él seguía teniendo en abundancia. Ojo y pon atención a lo que dice. La historia nos enseña que este padre tenía trabajadores, tenía empleados, tenía ganado, tenía de todo. Era un granjero grandísimo. Porque más adelante te enseñaré por qué te estoy diciendo esto. Pero así como era este hombre, que tenía granja, tenía ganado, tenía muchas personas que trabajaban para él, fue el padre que vio primeramente al hijo venir a lo lejos. No fue un empleado, no fue un siervo, no fue ningún trabajador de aquel lugar. Mira lo que dice el verso 20. Todavía estaba lejos el hijo que venía cuando su padre lo vio. ¿Qué me dice a mí el verso 20? Que hay un padre que está esperando y que no ha perdido la mirada, no ha movido la mirada de aquel camino. Ese padre sabe que llegará el momento en que su hijo va a venir por aquel camino. Ese padre sabe que su hijo probablemente no está haciendo lo correcto. Vámonos a la historia secular. Salgámonos de la parábola en este instante. Hay una historia. Hay un hombre con muchos bienes. A este hombre, en cualquier momento de la historia, le llegaron a murmurar que su hijo andaba en un lugar malgastando dinero, malgastando su herencia. Andaba haciendo cosas indebidas. Eso sucede hoy en día y sucedió también en aquel tiempo. Cuando tu hijo anda haciendo algo indebido, inmediatamente alguien te pasa la nota. Alguien te pasa el chisme. Alguien te deja saber que tu hijo o tu hija anduvieron haciendo cosas incorrectas y inmediatamente tú te enteras de lo que están haciendo. De la misma manera a este padre le llegaron a decir muchas veces que su hijo andaba haciendo cosas incorrectas. Mas sin embargo, este padre no fue a buscar a su hijo cuando andaba haciendo cosas incorrectas. Y esto se llama el libre albedrío que nosotros tenemos acá en la tierra. Hay un padre que está esperando por ti y por mí. Hay un padre que está viendo el camino de bien y está esperando de que tú y yo entremos por ese camino. Está esperando de que ese hijo que un día se fue, ese hijo que se extravió, ese hijo que andaba haciendo cosas incorrectas, ese hijo que está lejos, vuelva por el camino de bien. Este padre no quitó la mirada del camino esperando que su hijo volviera. Y dice la escritura que aún estando lejos el hijo, el padre salió corriendo a encontrarlo. Fue hasta verlo entrar al camino que su padre corrió a abrazarlo. Y el resto de la historia la conocemos. Este padre nunca perdió la esperanza de que su hijo un día lo iba a ver entrar al camino de rectitud, el camino de bien, el ser redimido, el volver a casa. Pero desde la casa de mi padre hay un padre que está esperando porque ese hijo que está perdido vuelva un día. Porque ese hijo que está ahí sabe lo correcto, sabe el camino de bien, sabe el camino de mal. Y algún día ese ADN tiene que activarse, esas enseñanzas se tienen que activar. Y hoy en el nombre de Jesús, si tú eres uno de esos padres, una de esas madres que está clamando por sus hijos, hoy tengo que entregarte esta palabra a ti. Esas oraciones, esas enseñanzas, esos días donde tú oraste por tus hijos, un día de estos activará en ellos ese ADN que viene de parte del reino de los cielos. Y ese hijo tuyo, esa hija tuya, volverá al camino de bien. La enseñanza del día de hoy nos enseña algo poderoso. Que hay una similitud del reino de los cielos acá en la tierra. Hay un Dios, hay un Padre
que esté esperando por nosotros, que esté esperando que soltemos todo aquello que a Él no le agrada, el camino que no es correcto, y que podamos enderezar nuestras vidas y poder caminar en los caminos de rectitud, de justicia, de amor, de paz, de vida y vida en abundancia. Somos coherederos de un reino. Somos coherederos del reino de Dios. Pero antes de ello, hay una gran responsabilidad en ti y en mí, que tenemos que saber tomar el camino correcto. ¿Por qué necesitamos esperar que el día malo llegue? ¿Por qué necesitamos esperar que aquella tormenta venga a golpear para nosotros reaccionar y salir corriendo a los brazos de nuestro Padre? Yo sé que hay muchas personas que no esperan el ser golpeados por el día malo para reaccionar. Hay muchas personas que están preparados para el día malo. Para cuando ese día malo venga, ellos están parados en la roca y tienen la confianza y la certeza de que todo estará bien porque están en esa roca firme. Pero habemos otros que esperamos que el día malo llegara para reconocer que necesitábamos estar parados sobre la roca, porque donde estábamos no era firme. Pero fue allí, en ese lugar, donde se activó ese ADN que llevamos del reino y pudimos reconocer y volver a la casa de nuestro Padre. Pero en la casa de mi Padre estaba mi Padre esperándome. Está ese Padre esperando por aquellos que se han extraviado. Dice la Escritura en Mateo 18:3, y con esto voy cerrando. Y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y haced como niños, no entraréis al reino de los cielos. ¿Y por qué te estoy hablando yo de esto? Porque este padre está celebrando que su hijo ha vuelto. Y mira qué hermoso lo que dice acá, y quiero indagar un poco más. Cuando su hijo vuelve y lo ve a lo lejos, su padre corre a alcanzarlo. Y la Escritura dice en el verso 22 de Lucas 15, dice que el padre ordenó a sus siervos, a sus trabajadores, la siguiente instrucción. Pronto, les dijo, traigan lo mejor, lo más fino en ropa para vestirlo. Porque mi hijo muerto estaba, pero ahora ha vuelto a la vida. Cuando nosotros regresamos a ese camino, ese ADN que se activa en nosotros, es ese ADN de hijo. Ese ADN de hijo. Y cuando nosotros activamos ese ADN, esa identidad como hijo, corremos a los brazos de nuestro Padre cuando nos hemos tropezado, cuando nos duele algo, cuando nos hemos lastimado, nos han herido. ¿Quién hace eso? Lo hace un niño. Todo niño que se golpea, que se raspa, que tiene un tropiezo, la primera reacción de este niño cuando está golpeado, ¿qué es? Es llorar y correr a los brazos ¿de quién? De papá o de mamá. Ese es un instinto de niños. El correr a los brazos de su padre o de su madre porque ahí se siente protegido, se ha golpeado, ha tropezado y lo primero que busca es los brazos de papá y mamá. Y por eso me encanta Mateo 18:3. Que si no nos convertimos a niños, de los niños es el reino de los cielos. El convertirnos a niños es reconocer que cuando estamos heridos, cuando estamos golpeados, cuando nos hace falta, corremos a los brazos de papá. Hoy tengo que decirte a ti, hay un Padre que está esperando que entres a ese camino de vida. A ese camino de vida. El Padre está con la mirada puesta para que nosotros entremos por ese camino. Camino de vida, camino de rectitud, camino de justicia. Ahí está tu Padre esperando. Esperando que tú actives ese ADN. Esperando que tú actives esa identidad de hijo para que puedas volver a los caminos del Padre. Amén. Y con lo siguiente estoy cerrando. Lucas 15:10. Y este es el último verso, te lo prometo. Dice Lucas 15:10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
hay fiesta en los cielos. Y por eso la parábola del hijo pródigo, al finalizar la parábola, hay una celebración, porque hay un hijo que ha vuelto. Hay un hijo, como dice el escritor, que antes estaba muerto, mas ahora vive. Antes estaba perdido, mas ahora lo hemos encontrado. ¿Y qué hizo el padre del hijo pródigo cuando lo vio llegar? Lo viste con ropa fina, no fue ropa cualquiera. Y hace fiesta para celebrar que su hijo ha llegado. Hay fiesta en los cielos cuando un hijo vuelve a los brazos de papá, a los brazos de nuestro Padre. Así que quiero que cierres tus ojos ahí donde estás, porque yo sé que hoy la enseñanza de este día ha venido a abrir nuestros ojos desde otro ángulo para poder ver la parábola del hijo pródigo, ahora desde la casa del padre. Hay un padre que nunca perdió la esperanza que un día el hijo volvería por el camino de rectitud. Hay un padre que no le negó la herencia a su hijo, porque él sabía que su hijo un día reconocería el camino de bien. Hay un padre que supo instruir a su hijo, que aunque su hijo se vaya a extraviar en el camino, llegará el día malo, que reconocerá el camino de bien. Y por eso muchas veces nosotros perdemos la esperanza de algún día ver a nuestra familia sirviéndole al Señor, ver a nuestros hijos sirviéndole al Señor, ver a mi esposo o a mi esposa sirviéndole al Señor. Pero llegará un día donde el Padre los va a ver caminar, entrar por esa vereda, ese camino, el camino de verdad. Y hoy en este domingo vamos a orar por aquellas personas que necesitaban escuchar esta palabra. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor Jesús, te damos gracias, Padre. Gracias por esta palabra, Señor, esta enseñanza que hemos recibido el día de hoy. Señor, tu palabra ha sido eficaz. Señor, te damos gracias, Señor, porque nosotros el día de hoy, Señor, reconocemos, Señor, la identidad que tenemos. Padre, si en algún momento nos alejamos del camino de vida, el camino de bien, el camino que te agrada a ti, Señor. Señor, en este domingo queremos enderezar nuestros pasos en tu nombre para empezar a caminar en esa vereda, Señor, de vida. Señor, en este domingo queremos pedirte por aquellas personas, Señor, que en un momento se extraviaron, que han conocido de ti, que han sabido de tu palabra, que llevan, Señor, tesoros escondidos en su corazón, Señor. Señor, te queremos pedir por aquellas personas que en su momento se alejaron, Señor, de ti. Señor, tráelos al camino de bien, tráelos al camino de vida, tráelos, Señor, a servirte a ti de todo corazón, Señor. Espíritu Santo, en este domingo, Señor, queremos pedirte por nuestras familias, Señor. Ten misericordia de nuestros hijos. Ten misericordia, Señor, de nuestros padres. Ten misericordia, Señor, de esta generación. Señor, que podamos inculcar de generación en generación, que podamos heredar, Señor, de generación en generación, Señor, la palabra de vida, Señor, que te amen a ti, Señor Jesús, que te amen a ti de todo corazón, Señor, para cuando sean grandes, Señor, no se aparten de ti. Y cuando vengan esos días difíciles, esos días de escasez, esos días de dificultad, esos días oscuros, días malos, Señor, sepan que están parados en esa roca. Sepan, Señor, que están parados en la roca firme, Señor. Señor, guarda a nuestros hijos. Guarda sus corazones. Guarda sus pensamientos, Señor. Que en este tiempo, Señor, donde las tinieblas se están tratando de levantar aún más, Señor, que hagas brillar a nuestras generaciones, Señor, de una manera sobrenatural. Señor Jesús, queremos pedirte por todas las familias de América Latina, Señor. Por aquellas familias que te sirven de todo corazón, Señor. Ten misericordia de ellos. Señor, guarda desde el más pequeño hasta el más grande de los hogares, Señor.
Señor Jesús, extiende tu amor. Guarda, cubre a cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Señor, por esta enseñanza que nos has dado. Por esta palabra, Señor, que ha sido viva, ha sido eficaz, que ha venido a despertar en nuestras vidas, Señor, el amor, Señor, hacia ti. Señor, te damos gracias una vez más, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y tú que escuchaste y estuviste junto a nosotros durante este servicio, quiero darte gracias de todo corazón. Que seas bendecido a cualquier lugar que el Señor te lleve. Que todo lo que tus manos toquen en este tiempo, el Señor lo bendiga. Que guarde tu vida, que guarde tu entrada, tu salida. Que el Señor esté contigo y que te lleve a esos lugares de bien. Que te lleve de gloria en gloria, de victoria en victoria. Que todo lo que tus manos toquen sea bendecido en el nombre de Jesús. Y qué lindo es poder estar contigo, compartir contigo. Y este domingo ha sido un domingo que ha venido a traer una reflexión grande, una enseñanza poderosa hacia nosotros. El poder reconocer que hay un Padre que está esperando. El poder saber que nosotros llevamos en nuestro corazón un ADN que tiene que activarse. Tiene que activarse en el nombre de Jesús. Para que cuando llegue ese día malo, esa tormenta, ese viento fuerte, ese azote, que estés confiado, parado en esa roca firme que es Cristo Jesús. Por eso es importante que en este tiempo podamos escudriñar la palabra de Dios y aprenderla. Aprender a analizarla desde muchos ángulos. Ya aprendimos el ángulo del hijo que se extravió y explicamos la perspectiva completa y la enseñanza completa del hijo que se extravió y volvió a casa. El día de hoy vimos la perspectiva desde el Padre que está esperando y las razones del por qué el Padre espera. El domingo que viene estaremos viendo el otro ángulo, que es el ángulo más difícil de ellos. Aquel hermano que se enoja porque el hijo viene, su hermano menor regresa y es celebrado y es recibido como triunfador. Sin embargo, él nunca hizo nada incorrecto y no se le ha celebrado. Y por eso es muy lindo que escudriñemos la palabra, que podamos verla desde muchos ángulos para poder aprender y aplicarla a nuestra vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y esperamos verte los siguientes domingos. El siguiente domingo a las 10 de la mañana. Esperamos que el otro domingo ya Pastor Enel esté junto a nosotros y podamos tener un servicio ya completo con toda la familia de Palabra de Amor. Dios te guarde y esperamos verte el siguiente domingo. Amén. It's all I wanna do. I just wanna stand in awe and pour my love on you, no matter how much the cost. I free.